Bienvenidos amigos televidentes, esto es Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal, en este día, lunes 31 de julio, cerrando ya el mes. Por cierto, el día de hoy tendremos al señor ministro del Ambiente, Tarcisio Granizo, con quien vamos a hablar sobre la ratificación del Acuerdo de París y de qué forma. Más allá de la ratificación, esto se instrumenta en términos de acción. Y luego estaremos con Walter Spurrier, analista económico, director de la publicación especializada en economía y finanzas, análisis semanal, para hablar de lo pasado, el día viernes, del día viernes en la cadena nacional, cuando el señor presidente de la República hace o realiza un diagnóstico de la economía y presenta la proforma presupuestaria del 2017. Recordemos que para septiembre tendrá que presentar la proforma presupuestaria del 2018 y se anunció también en esa cadena nacional que se dará a conocer el programa económico. Bueno, iniciamos. Esto es Ecuador TV, su medio público. Señor Ministro del Ambiente, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Ratificación del Acuerdo de París. En la verbalización suena muy bonito, pero ¿cuáles son las acciones que van a llevar a esa ratificación o a ese fortalecimiento de decisión de política pública para que el Acuerdo de París tenga sentido? Porque daría la impresión que del mundo de la geopolítica a los países grandes no les interesa. Sin embargo, Ecuador, que es un país con niveles de contaminación muy pequeños, dice ratificamos el Acuerdo de París. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Saludo a todos los quienes nos ven. Bueno, sí, en efecto, el Acuerdo de París, esta ratificación es un paso adicional a todos los que el Ecuador ha venido haciendo desde hace mucho tiempo. El Ecuador, recordemos, es el líder a nivel latinoamericano y mundial en muchas cuestiones relacionadas con cambio climático. Pese a ello, no habíamos ratificado el Acuerdo de París y lo hizo la Asamblea Nacional primero, por unanimidad, vale decir. Y simbólicamente el presidente lo acaba de firmar el decreto de ratificación muy cerca del Yasuní, en su ciudad de origen de nacimiento, que es Nuevo Rocafuerte. ¿Qué se puede hacer? Bueno, vamos a continuar haciendo lo que venía haciendo el país en términos de cambio climático. Es decir, hemos tenido inversiones muy grandes en lo que se refiere a, sobre todo, adaptación al cambio climático. Es decir, la adaptación es, en vista de que el clima va a cambiar definitivamente, ¿cómo nos adaptamos? ¿Cómo el país se adapta a estas nuevas condiciones climáticas y cómo hace para seguir produciendo y seguir realizando transitando en su desarrollo en un entorno de cambio climático? Y eso es algo que es muy importante. Y en términos de mitigación, es decir, de reducción de amenazas, más bien el énfasis está en los temas de forestería, ¿no? Forestación. Todo el programa que se llama RED, que quiere decir Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques, es un tema en el que el Ecuador ha venido trabajando arduamente y ahora vamos a empezar en el marco de esto de la adaptación y de la reforestación y de evitar la deforestación en un nuevo programa que es un programa integral amazónico con el Ministerio de Agricultura. Ok, entonces vamos por partes. Vamos al tema de la adaptación al tema del cambio climático. La adaptación al cambio climático tiene que ver también con utilizar un sistema de producción, lo que el gobierno ha dado a conocer desde el gobierno anterior como el cambio de la matriz productiva. ¿Las energías renovables son parte de esta adaptación? Son parte, pero no es lo único. No, evidentemente, comienzo por ahí. Las energías renovables son importantes porque el tema de adaptación tiene que ver mucho también con el hecho de que este es un país que basa su economía, o gran parte de su economía, en la explotación petrolera. Y una gran parte de su matriz productiva está basada en combustibles fósiles. En términos de emisiones a la atmósfera, esto es un problema, porque los combustibles fósiles, como usted conoce, emiten gases de efecto invernadero. El sector que más emite en el país es el sector del transporte y sobre todo el transporte pesado. Por otro lado, el cambio de matriz productiva también es importante tenerlo en cuenta y por eso el Ministerio del Ambiente ha venido enfocándose y he venido repitiendo varias veces la necesidad de transitar hacia el tema de lo que llamamos la bioeconomía. ¿Qué es esto? Esto significa que los productos que genera la biodiversidad, nosotros somos un país megadiverso, los productos que genera la gestión ambiental se inserten en la matriz productiva del país y podamos poco a poco ir
saliendo del extractivismo en algún momento en el largo plazo. Esto plantea entonces un horizonte de tiempo que el Ecuador esté preparado para los cambios también que se van a presentar en el mundo. Porque, a ver, el tema de la biodiversidad es una realidad que tiene que darse. El tema de las energías renovables es otra realidad. ¿Esto qué significaría, señor ministro? Significaría que en un horizonte de tiempo, la demanda, se habla ya de carros eléctricos, que la demanda de petróleo va a ir disminuyendo y por tanto el precio del petróleo va a disminuir también. Y no podemos seguir entonces, y es un cambio cuasi obligatorio, no podemos seguir sustentando nuestra economía o la liquidez de la economía en el precio del petróleo. Pero para eso se requiere un plan tremendamente consensuado y tremendamente estructurado, para que aquí a 20 años se dé ese cambio o esa adaptación, tanto en el cambio de la matriz productiva, como en la energía renovable, como en esa economía de la biodiversidad que usted menciona. Hay dos momentos, digamos, uno de corto y mediano plazo y uno de mediano y largo plazo. El de mediano y largo plazo tiene más que ver, por ejemplo, con temas de biotecnología. Es decir, la biotecnología es una actividad científico-tecnológica que lo que busca es encontrar a nivel molecular, por ejemplo, moléculas que puedan servir para la biomedicina, para otras actividades productivas. Eso requiere mucha inversión y largo plazo, pero también hay una bioeconomía de corto y mediano plazo. Por ejemplo, la producción de aceites esenciales. O por ejemplo, hace poco conocimos de un laboratorio cerca de Quito que está criando ranas en cautiverio para extraerles de la piel biomoléculas, pero también para venderlas como ranas vivas a terrarios en $500 cada rana. Es decir, el precio de una rana comparado con el precio de un árbol del bosque es muy superior. Entonces, hacia eso tenemos que ir enfocados, a una actividad de mediano y corto plazo que es la utilización directa de la biodiversidad y hacia uno de más largo plazo que es ya la aplicación de esa biodiversidad en temas de biomedicina, nutrición, etc. Pero para eso se requiere mucha investigación, mucha investigación. Y el problema de la investigación en el Ecuador es que todavía es incipiente en términos de inversión. Y la inversión no va a surgir del sector privado, porque el sector privado no ha sido tradicionalmente un inversor en lo que es investigación, porque además sostiene que no hay los incentivos correspondientes. Y el Estado ecuatoriano tampoco ha sido un gran inversor en temas de investigación. Por ejemplo, esto que usted me dice de impactos o de planificación corto, mediano y largo plazo, ya se va a ver reflejado en la proforma del 2018. No hablo del 2017 porque ya es un año jugado. Esperemos que sí. Esperemos. Pero lo que le digo es lo siguiente, ya existe proyectos de biotecnología en el país. Hace 2 semanas estuvimos en la Escuela Politécnica del Litoral. Es en Guayaquil, y ellos tienen, me he quedado sorprendido de los avances que tienen en temas de bioeconomía y biotecnología. Por ejemplo, la elaboración de prótesis de huesos con tagua. Son cosas que están recién probando, están viendo si es que funciona, pero ya hay... Esa es la investigación. Está la investigación. Ahora, la investigación por la investigación normalmente no tiene mucho atractivo para un inversor privado, pero cuando es una investigación que es probable que le dé un producto que eventualmente puede ser comercializado, ahí la cosa cambia. Ahí sí hay interés de la inversión privada y también de la inversión pública para hacer esa investigación. Me llama la atención que cuando yo le dije si estarían el tema de la inversión en la proforma del 2018, usted me dijo esperemos. ¿Esto no ha sido hablado, discutido y conversado con el presidente de la República, el ministro de Finanzas, a quien por cierto voy a entrevistar mañana en Pulso Político? Por supuesto que sí, pero usted sabe, eso es un camino que hay que recorrer, hay que ver qué de esa inversión del 2018 se utiliza para estos fines. Evidentemente no podemos cambiar una matriz de investigación de la noche a la mañana. Tendremos que ir preparando el terreno, tendremos que ir convenciendo a todos nuestros colegas ministros de la importancia de la bioeconomía para el país, y poco a poco que el tema de la bioeconomía y que el tema de la biodiversidad se inserten en esa matriz productiva políticamente inclusive. ¿Cómo fortalecer el Acuerdo de París cuando se prevé mayor extracción en términos de volumen
de barriles de petróleo porque el país requiere más ingresos y más recursos, y más aún cuando una de las miras o los objetivos es el ITT. Mire, el tema del cambio climático no solo pasa por el tema de petróleo, es decir, y el tema económico tampoco solo pasa por el tema de petróleo. También tenemos minería, que aunque no es ambientalmente lo más idóneo, no es tampoco una actividad que produzca gases de efecto invernadero como produce el petróleo. Pero tenemos otro impacto. Tenemos otros impactos en el agua, que no es cosa menor. Igual en el petróleo. Y por eso mismo el interés del Ministerio del Ambiente en que las actividades petroleras y mineras se hagan con los más altos estándares de calidad, que es lo que te dice la ley. Pero poco a poco el Ecuador ha ido bajando esa dependencia del petróleo. Poco a poco ha habido otros cultivos y otros productos de exportación que se han considerado como no tradicionales, pero ahora ya son cada vez más tradicionales en el sentido de que son cada vez más frecuentes. Pero ahora lo que queremos es nuevas ideas para que el Ecuador obtenga recursos de otras fuentes, por ejemplo la biodiversidad. Somos un país megadiverso al fin y al cabo, aunque lo que usted dice es verdad. Menos del 5% de la biodiversidad es lo que se conoce actualmente, y menos del 1% si vamos a biodiversidad marina. En eso estamos, por eso estamos creando Yachay, por eso estamos creando IQIAM, las universidades que se encargarían de estudiar esta biodiversidad para encontrarle las utilidades que puedan eventualmente en el largo plazo cambiar la matriz productiva de este país. Bueno, pasemos al tema de la mitigación. Usted habló en términos de mitigación del tema de la forestación, y cuando hablo de la forestación incluyo todos los ítems, ¿no? El problema es que hemos tenido una realidad, deforestación. Ahora, la solución es la reforestación. Y esto es un tema tremendamente importante porque tiene que ver con la mitigación de los efectos de gases invernaderos, pero también el cuidado de nuestros recursos hídricos. El problema es que la deforestación en tierras altas está permitiendo la sedimentación y la contaminación de nuestros recursos hídricos en tierras bajas. ¿Cuál es la evaluación? ¿Cuál es el diagnóstico del gobierno ecuatoriano? Porque esto ya se viene tratando desde hace algún tiempo. ¿Y cuál es el plan para poder corregir estos desfases y desequilibrios? Bueno, mire, en primer lugar, la deforestación ha caído en el Ecuador dramáticamente, casi la mitad. Casi la mitad. Eso es bueno. Eso es bueno, y además hay dos cosas que es necesario clarificar. La una es que no necesariamente es reforestar la estrategia. Muchas veces es dejar que el bosque mismo se recupere solo, que es mucho más barato que reforestar, por ejemplo, en zonas de bosques húmedos tropicales. Primera aclaración. Segundo, el país ha venido desarrollando una serie de proyectos, iniciativas, muchas de ellas emblemáticas, por ejemplo, el proyecto Sociobosque. No sé si usted sabe que el proyecto Sociobosque conserva 1,5 millones de hectáreas, es decir, las hectáreas de bosque conservadas por el programa Sociobosque son más grandes que el Parque Nacional Yasuní, que tiene casi 1 millón de hectáreas. Esto es 1,5 millones de hectáreas, la mayoría en pastaza. Eso por un lado. Después hay un proyecto de reforestación, ese sí, de reforestación en zonas degradadas. Recordemos que el Ecuador tiene casi la mitad de su territorio con suelos degradados. Y eso es si es que continúan las circunstancias como están, puede dar lugar incluso a desertificación, que ya hay procesos de desertificación en algunos puntos del país. Pero esa reforestación se hace en aquellos lugares que requieren conservación y recuperación de suelos. Y en tercer lugar está pues nuestro sistema nacional de áreas protegidas. Casi más del 20% del territorio está bajo una categoría de manejo, ya sea parques nacionales, reservas biológicas, reservas ecológicas, lo cual es un patrimonio para nosotros fundamental. Ese último rubro es el más controlado, pero vamos al tema de la degradación de las tierras degradadas para neutralizar el tema mediante la reforestación. Ese es un tema que requiere una política muy intensiva, supongo. Yo no soy experto en el tema. ¿Y en qué tiempo pudiésemos lograr? ¿Cuántas hectáreas estarían incursas en este tema? Eso requiere, primero, además de lo que usted menciona, también requiere un acuerdo nacional multisectorial. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando hablamos de conservación y de restauración y de todos estos aspectos que tienen que ver con, de alguna forma, la conservación de la diversidad biológica, es necesario que haya un gran acuerdo nacional. Y un acuerdo nacional pasa por un plan de ordenamiento territorial. ¿Qué significa esto? Que el Estado decida consultivamente, inclusivamente,
dónde se hace qué cosa en el país. Es decir, dónde el suelo es bueno para sembrar tal producto y dónde no. Dónde es bueno para deforestar o para hacer explotación de madera y dónde no. Y ese es un ejercicio que todavía le falta al país hacer. Por eso digo que no es un tema ambiental, es un tema de decisión política integral. Donde también los gobiernos autónomos, municipios y consejos provinciales no se pueden quedar dentro de estas acciones. Por supuesto, los gobiernos autónomos centralizados son fundamentales en esta decisión. Señor ministro, muchas gracias por estar Gracias a usted por la invitación. Hacemos una pausa y regresamos ya con Walter Spurrier, analista económico, director de Análisis Semanal, con quien vamos a conversar sobre lo indicado por el señor presidente de la República en su cadena del día viernes en cuanto al diagnóstico económico y en cuanto a la Proforma 2017 y también a las expectativas que se pueden tener en relación a la política económica para los próximos 4 años. Venimos de inmediato.